Buenas a todos, estamos a 10 de abril y se acaba de producir el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Si el objetivo de la campaña electoral de Kamala Harris era posicionarla como alguien que podía competir contra Donald Trump, creo yo que salió bien parada. Los analistas, por supuesto, la dan como vencedora, especialmente los medios de comunicación afines al Partido Demócrata. Con respecto a Israel, Donald Trump le dijo claramente que ella odiaba a Israel y que si ella llegaba a la cartera de la presidencia, entonces 12 o 3 años, Israel podía llegar a desaparecer. Vamos a detenernos un segundito en esto por lo siguiente. Tradicionalmente, desde los años 30, 40, los judíos de Estados Unidos han votado al Partido Demócrata, más o menos en un 74 frente a 26, o sea, 26 del Partido Republicano. Es cierto que los judíos, a pesar de ser 2.5% de la población de Estados Unidos, tienen dos cualidades. Uno, que tienen mucha participación política, y también los judíos de Estados Unidos donan mucho dinero para las causas políticas. Más o menos, si el 200% de las donaciones en las últimas elecciones era 100% para el Partido Demócrata y 100% para el Partido Republicano, de esos 200%, 100% donaban los judíos de Estados Unidos. La política norteamericana con respecto al Medio Oriente ha estado muy influenciada dentro del Partido Demócrata por la forma de ver el mundo de Barack Hussein Obama, que es el ideólogo que está detrás probablemente de, por ejemplo, Kamala Harris. Obama ha visto el Medio Oriente de una manera, creo yo, bastante occidental, simplista y bastante inocente, creyendo que las democracias se podían impulsar a través de un deseo de votaciones libres. Barack Obama fue uno de los impulsores del desastre que fue la primavera árabe, que llevó un montón de revoluciones en donde gobiernos islamistas reemplazaron a gobiernos autoritarios militares. Entonces, con respecto a Irán, la política de Barack Hussein Obama fue creer que la mejor forma de poder meter y calmar a Irán era introducir a Irán en la arena internacional. Significa hacer que Irán forme parte de la comunidad y por lo tanto vamos a evitar las sanciones en su contra, vamos a, por ejemplo, anular o disimular programas para ver cómo Irán y Hezbollah comercian y trafican drogas desde América Latina, el plan Cassandra, y vamos a intentar meterla en la comunidad, en vez de sancionarla y de vigilarla y desconfiar de ella. Esta política fracasó y fue reemplazada por una política más dura y más creíble cuando Donald Trump ascendió al poder. Los países árabes sunitas que se acercan a Israel desconfían de Obama. Desconfían de Obama y lo llamaban, entre otras cosas, el largo tonto de Chicago. Obama no es el candidato a presidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata, pero sí es Kamala Harris, que es vista como una persona de mucho menor nivel intelectual, pero que sigue la línea ideológica de Barack Obama. Por lo tanto, en Israel se sospecha de ella, por más que los medios de comunicación en Israel sí creen que sería una buena presidenta para Israel. Mi opinión personal es que buena parte de la población de Israel, muy buena parte de la población de Israel y buena parte de los países moderados sunitas del Medio Oriente prefieren ver a una persona que hable el idioma del Medio Oriente, que sea mucho más contundente y que apoye y sostenga a sus aliados. Y por lo tanto creo que mucha gente en Israel y en el Medio Oriente vería con buenos ojos el triunfo posible de Donald Trump. Y vamos ahora a ver rápidamente quiénes nos están apoyando en este pequeño informe semanal. Con ustedes, Keren Leyedut. El Keren Leyedut, o Fondo de Amistad Judeo-Cristiano, ayuda a los nuevos inmigrantes del mundo, y en especial de América Latina, en su aliyá, su llegada a Israel. Sin embargo, también se ha enrolado desde el 7 de octubre para responder a las necesidades de la sociedad israelí en guerra. Hemos distribuido $70 millones para cubrir necesidades ciudadanas, repartiendo 77.900 cajas con comida y vales de compra para necesitados y ancianos del país. Brindamos 25.000 becas de apoyo para esas familias de Israel que se tuvieron que desplazar por la guerra. También otorgamos apoyo a 520 familias de secuestrados, $400.000 para personas que sufrieron traumas, 153 refugios móviles para los poblados en el Frente Norte, 700 becas de apoyo para soldados, sus familias y heridos en combate.
Además, entregamos 300 equipos de salvamento y Defensa Civil recibió de nosotros 5.000 chalecos antibalas, 1.200 bolsos de primeros auxilios, 2.900 cascos contra balas, 9 autos nuevos blindados para las municipalidades fronterizas, elementos indispensables para operar. Con el dinero aportado por tantos amantes que tiene el pueblo de Israel, compramos 9 nuevas ambulancias conseguidas junto a Maguen David Adom. Sumamos 32 nuevos móviles para urgencias, donados junto a la organización Hatzalah. Nos movimos rápidamente y levantamos centros de asistencia y actividades para desalojados, transfiriendo $6 millones para todo tipo de ayudas indispensables, como socorrer a negocios que sufren urgencias económicas. Tenemos 6 unidades móviles que activa el Keren con la Organización de Ayuda al Soldado y decenas de centros de distribución de ropa para desalojados. 8.200 ancianos desalojados recibieron ayuda para superar el frío invierno. Y, a pesar de tanta desgracia, desde que comenzó el ataque terrorista, han llegado a Israel y con nuestra ayuda, 1.600 nuevos inmigrantes. Somos el Keren Leyedidut, el Fondo de Amistad Judío-Cristiano. Estamos donde tenemos que estar, junto al pueblo de Israel. Y ahora te ofrecemos en 5 minutos un resumen de noticias de las cosas más importantes que ocurrieron esta semana aquí en Israel, en la Franja de Gaza y en la Autoridad Palestina. La semana pasada, las fuerzas de defensa de Israel centraron sus actividades en la zona de Rafah, especialmente en el barrio de Tel al-Sultán. Hasta ahora, en esa zona específica, más de 200 terroristas han sido eliminados y se han encontrado docenas de armas en casas y otras estructuras civiles, además de 10 lanzadores para disparar cohetes de largo alcance hacia territorio israelí. La actividad de las FDI se centró en el barrio de Al-Zeitún, en la ciudad de Gaza. Las fuerzas mataron a decenas de terroristas y destruyeron sus instalaciones militares. Allí descubrieron una máquina para la producción de explosivos y un túnel operativo. El 8 de septiembre de 2024, 2 cohetes fueron lanzados contra Ashkelon desde el norte de la Franja de Gaza. Uno fue interceptado y el otro cayó al mar. Las brigadas de Jerusalén, el ala militar de la Yihad Islámica Palestina, reivindicaron el ataque con cohetes. El 4 de septiembre de 2024, las FDI revelaron que la abertura del túnel donde se descubrieron los cuerpos de 6 rehenes israelíes ejecutados el 31 de agosto de 2024 se encontraba en una habitación infantil de un edificio de Rafah. En la habitación se encontraron muñecos y en las paredes estaban pintadas las figuras de Disney de Mickey Mouse y Blancanieves. El 9 de septiembre de 2024 por la noche, un complejo de mando y control de Hamas fue atacado en la zona humanitaria situada en Jan Yunes. En ese momento estaban presentes varios altos mandos militares que habían participado en el ataque y la masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023, entre ellos Samer Ismail Abu Daka, comandante de la Fuerza Aérea de Hamas en la Franja de Gaza, Osama Tabash, jefe del Departamento de Vigilancia y Objetivos, y el alto agente terrorista Ayman al-Mabu. Los medios de comunicación occidentales repitieron información falsa que decía que 40 personas habían muerto, 60 habían resultado heridas en el ataque y 20 tiendas de campaña se habían incendiado. Pero el Ministerio de Salud de Gaza informó posteriormente de que el número de muertos era de 19. El 5 de septiembre de 2024 fue atacado un complejo de mando y control de Hamas y la Yihad Islámica en Palestina, oculto en la zona humanitaria del complejo hospitalario Shuhada al-Aqsa, en Deir al-Bala. Varios operativos militares fueron eliminados, entre ellos Abdallah Khattab, comandante del batallón de Deir al-Bala Sur de la Yihad Islámica, y Abu al-Yadian, comandante del batallón de Deir al-Bala Este de la Yihad Islámica. Los medios de comunicación palestinos informaron de 4 muertes en el ataque, rehenes y el acuerdo de alto el fuego. La semana pasada, altos funcionarios de Hamas siguieron culpando a Israel por el estancamiento en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes. Rechazaron las acusaciones israelíes y estadounidenses de que el movimiento había hecho nuevas demandas y reiteraron una vez más que Hamas exigió la retirada total de las fuerzas de las FDI de toda la Franja de Gaza, incluido el eje de Filadelfia, en la primera fase del acuerdo. Después del descubrimiento de la ejecución de los 6 rehenes israelíes, cuyos cuerpos fueron encontrados en un túnel en Rafah el 31 de agosto de 2024, Hamas advirtió que la demora en alcanzar un acuerdo podría poner en peligro las vidas de los demás rehenes. Khalil al-Aya, vicepresidente del Buró Político de Hamas en la Franja de Gaza, que dirige las negociaciones en nombre del movimiento, dijo que Hamas no quería nuevas propuestas con respecto al acuerdo, y agregó que cualquier propuesta, independientemente de quién la hiciera, tenía que agotar la cuestión de cómo obligar a Netanyahu a cumplir los acuerdos, no volver al punto de partida y no seguir repitiendo el bucle interminable de lo que quería. Dijo que la política de escalada militar para liberar prisioneros por la fuerza había demostrado ser un fracaso, y agregó que la estupidez de Netanyahu y la continua evasión de alcanzar un acuerdo llevaron al asesinato de muchos de sus prisioneros en la Franja de Gaza. Isat al-Rishk, miembro del Buró Político de Hamas, afirmó que las demandas de Hamas de un cese permanente de la agresión y una retirada completa de la Franja de Gaza eran claras y que el movimiento se adhirió a ellas. Acusó al primer ministro Netanyahu de imponer nuevas condiciones y advirtió que, si no cumplía los acuerdos, los rehenes nunca volverían a ver la luz del día. La situación en la Franja de Gaza. El 10 de septiembre de 2024 comenzó la tercera y última fase de la campaña de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF para vacunar a los niños de la Franja de Gaza contra la polio, coordinada con el Coordinador Israelí de Actividades Gubernamentales en los territorios, COGAT. En la primera fase, se vacunó a 189.034 niños en el centro de la Franja de Gaza, y en la segunda fase, a 251.471 niños en el sur. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, elogió el alto el fuego humanitario que hizo posible las vacunaciones, calificándolo de raro rayo de esperanza. El COGAT informó que desde el comienzo de la guerra se habían entregado a la Franja de Gaza más de 1 millón de toneladas de ayuda humanitaria por tierra, aire y mar, incluidos unos 50.000 camiones que transportaban más de 980.000 toneladas de ayuda. Según el informe, el 38,8% consistía en productos básicos y el 31,7% en alimentos. Según informes, 4 camiones que transportaban ayuda humanitaria de la Autoridad Palestina fueron saqueados después de salir del cruce de Kerem Shalom y entrar en la Franja de Gaza.
Los camiones transportaban tiendas de campaña, alimentos, harina, agua, dátiles y legumbres. Hamás intenta silenciar las críticas en la Franja de Gaza. El 6 de septiembre de 2024, agentes terroristas armados de Hamás atacaron a Ziad Abu Aya, residente de Bani Suheila, en el centro de la Franja de Gaza, quien a principios de agosto de 2024 subió un video en el que decía: «Sálvanos de Hamás antes de salvarnos de los judíos. Hamás está comerciando con nuestra sangre». Según los informes, hombres armados sacaron a Abu Aya de su casa, lo golpearon, le rompieron los brazos y las piernas y lo devolvieron a su familia solo después de varios días. Hamás le advirtió que no volviera a contactar con los medios de comunicación. El 2 de septiembre de 2024, el fotoperiodista Gazati Ihab Fasfous publicó en Facebook que había huido de su casa tras enterarse de que Hamás planeaba matarlo debido a sus críticas prolongadas al movimiento, especialmente desde el comienzo de la guerra. 3 días después, volvió a publicar, afirmando que se disculpa por cada publicación anterior que publiqué en mi página, que se cerrará para evitar volver a cometer un error. Propuesta palestina en la ONU para poner fin a la ocupación. La Autoridad Palestina presentó un proyecto de propuesta a la Asamblea General de la ONU en el que se instaba a Israel a poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados en un plazo de 6 meses. Se informó de que los países árabes y musulmanes de la ONU solicitaron que la votación se celebrara el 18 de septiembre de 2024, antes de la convocatoria de la reunión anual de la Asamblea General de la ONU. La resolución propuesta se produjo después de la opinión de la Corte Internacional de Justicia del 20 de julio de 2024, que declaró que la presencia israelí en los territorios palestinos era ilegal y pidió que terminara lo antes posible. El futuro de la Autoridad Palestina. Según fuentes jordanas, la Casa Real jordana está presionando al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para que adopte 3 medidas fundamentales que eviten el colapso de la Autoridad Palestina: la reconciliación en el seno del movimiento Fatah, el establecimiento de un nuevo gobierno tecnócrata que sea más aceptable para la comunidad internacional y la solución de la cuestión de su sucesor mediante el nombramiento de un vicepresidente. Las fuentes afirmaron que Jordania está trabajando en coordinación con Egipto y Abu Dhabi con la convicción de que tales medidas garantizarán el apoyo internacional y evitarán el colapso de la Autoridad Palestina. El portavoz del ejército, Daniel Hagari, nos mostró hace pocas horas cómo Hamás mantenía bajo tierra a los secuestrados israelíes y en qué lugar los ejecutó. Mire lo que nos cuenta. En el próximo par de minutos vamos a bajar al pozo del túnel. 20 metros más abajo. ¿Dónde? Los rehenes fueron asesinados. El pozo del túnel. Estaba en una habitación de niños, en una casa. Esas son las paredes de esta habitación de niños, con Blancanieves y Mickey Mouse en la pared, y un pozo de túnel donde los rehenes fueron asesinados abajo, a 20 metros bajo tierra. Hamás usó estas escaleras en el túnel, y había un piso oculto. Todo lo que necesitaba hacer era romper el suelo, y luego salir a través de la habitación de los niños, y entrar a la calle, y volver al túnel. Así es como Hamás construyó este túnel. El pozo desciende unos 20 metros por 4 escaleras separadas. Allí, conecta con un túnel estrecho sin habitaciones que es tan bajo que no puedes mantenerte erguido en él. El túnel tiene unos 120 metros de largo y termina en una puerta de hierro bloqueada. Esta corta parte bloqueada del túnel es donde los rehenes fueron retenidos y asesinados. Nosotros sabemos que entre 2 y 6 terroristas estuvieron aquí con los rehenes. Estamos reuniendo todo el material aquí para los forenses, para inteligencia. Podemos ver revistas, una revista de armas acá, cargadores todos usados por los terroristas, libros del Corán, un cepillo para el pelo. Tenemos que comprobar quién lo usó. Pero había mujeres aquí, en el túnel. Esta es su sangre. Esta es la sangre de Hirsch Eden, Carmel Ori, Almog y Alex. Eran héroes y estuvieron aquí en este túnel durante semanas o días. Lo averiguaremos. Pero estuvieron aquí en este túnel en condiciones horribles, donde no hay aire para respirar, donde no se puede estar de pie. Ahí sobrevivieron. Pero fueron asesinados por terroristas y todavía hay rehenes, 101. Algunos de ellos están vivos. En las mismas condiciones, en túneles como este, en Gaza. Y tenemos que hacer todo lo que podamos en todos los medios que podamos, para traerlos de vuelta a casa con vida. ¿Por qué asesinar a gente inocente? Mujeres, hombres jóvenes, todos estaban en el festival de música y Carmel estaba en su casa en el kibutz. ¿Por qué asesinarlos en un túnel después de haber sobrevivido 11 meses en condiciones horribles? Rezamos y pensamos en nuestros corazones y mentes y nosotros seguiremos haciendo todo lo que podamos. Todo para traer de vuelta a casa a todos los rehenes.
Uno de los problemas que tiene Israel a la hora de ver cómo puede desarticularse, desarmarse el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza es que si Israel quiere esas tres cosas que acaba de declarar, o sea, Israel declaró que no quiere que Hamás siga en el poder, Israel declaró que quiere eliminar la capacidad bélica de Hamás, e Israel también declaró que lo que quiere es evitar que Hamás se pueda rearmar. Esos son los tres objetivos de la guerra en la Franja de Gaza. El problema que tenemos en la Franja de Gaza es que es un bucle esto, porque Israel entrega ayuda humanitaria y esa ayuda humanitaria es secuestrada por Hamás. Y cuando es secuestrada por Hamás, la vende en el mercado negro a precios exorbitantes y los palestinos compran esos productos en la Franja de Gaza, haciendo que Hamás siga teniendo dinero y además influencia porque él tiene la comida. Cuando tiene dinero puede contratar y darle beneficio a soldados cada vez más jóvenes. Por lo tanto, roba la comida, la vende, gana dinero y puede pagar a más soldados que puedan, a cambio de beneficios, luchar por su guerra santa. Este bucle se debe cortar si es que Israel quiere, de alguna manera, poder buscar una alternativa a un gobierno a Franja de Gaza que no sea del Hamas. בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה ואנשים לעבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבם עם הילקוט שעל גבם ובידיהם כמה ענפי ההדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר מחלוני אני רואה מטוס ממריא, מטוס דוהר ומתחבא בעננים הרחוקים אני שומע מכונה במנגינה הנכונה שמתגלגלת בחוצות ובשווקים אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר בחלוני אביב מוסתר ביום גשום ביום שרב ואור בחושך ויחיד ומקהלה זה מתערבב, זה מתערבב שירי קינה, שירי הלב ולפעמים זו המולה אחת גדולה אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא מנצחים אותי כל כך מהר Nosotros hemos visto durante las últimas semanas fuertes manifestaciones en Israel de alrededor de 300.000 personas, especialmente en Tel Aviv.
El argumento central era que se exigía la liberación de los rehenes incondicionalmente, quizás respetando o aceptando todas las condiciones que estaba imponiendo Hamás, que son de hecho 4. Hamás no se ha movido demasiado sus exigencias. Quiere que Israel pare el fuego, quiere que Israel se retire de la Franja de Gaza, quiere que Israel libere a todos los presos palestinos en cárceles israelíes y quiere que Israel acepte que gobierna la Franja de Gaza Hamás. Son las 4 condiciones. Evidentemente familiares de los secuestrados estarían dispuestos a aceptar porque tienen la necesidad totalmente justificada de recibir a sus civiles familiares de vuelta en sus casas, porque al fin y al cabo no es que eran soldados, sino que fueron secuestrados cuando estaban durmiendo, por ejemplo. Entonces, pero no solamente ellos se manifiestan en Tel Aviv, también se manifiestan muchas personas que se manifestaban antes por el juicio bastante endeble contra Netanyahu, y también se manifestaban durante la pandemia acusando al gobierno de no tratar bien el tema, y también se manifestaban por la reforma judicial, y ahora se manifiestan por esta guerra, y lo que quieren es la renuncia del gobierno. Entonces, ¿cuántos de los 300.000 se identifican totalmente con el tema de los secuestrados? Es difícil saberlo. Pero buena parte de los manifestantes también lo que exigen es la caída del gobierno y tienen sus razones ideológicas. Una de las personas que está impulsando estas manifestaciones y que tiene una visión muy clara de qué es lo que debería ocurrir y que arropó con mucha vehemencia y solidaridad a esos pilotos de avión que dijeron que no se iban a voluntarizar al ejército por la reforma judicial, o sea, estaban negándose a servir al ejército. Una de estas personas importantes fue Ehud Barak. Y Ehud Barak explica en primera persona, en una charla ante seguidores, cuál es su estrategia de las manifestaciones para poder derribar al gobierno. La pregunta evidentemente es si estas manifestaciones no transmiten hacia afuera una desunión cuando estamos en plena guerra. Y por otro lado, es si realmente estas manifestaciones representan a buena parte del electorado israelí o es otra manifestación muy clásica quizás de la zona de Tel Aviv, pero que no representa a todo el país. Evidentemente, estas manifestaciones son muy arropadas y bendecidas por la prensa israelí. Cosa que nos lleva a otro tema, y es que existen dos tipos de pensamiento, creo yo, con respecto a esto. Uno es que este gobierno es un gobierno que fracasó en el 7 de octubre y que está conformado por parte de sus diputados que son extremistas y por lo tanto no tiene razón de estar en el poder, debe renunciar y llamar a elecciones anticipadas. Otra visión lo que dice es que las manifestaciones están en contra del gobierno así porque hay una lucha por detrás que es mucho más potente y es entre una población israelí que tiende cada vez más hacia la derecha y que tiene más hijos y que es también más religiosa y que va a ganar las elecciones frente a una élite que tenía el poder en el pasado y que ahora electoralmente no la puede recuperar y por lo tanto se sostienen bastiones de poder como por ejemplo la justicia, la prensa israelí, la élite militar y las universidades. Lo que van a escuchar ahora de Ehud Barak de alguna manera sostiene esta visión de que hay fuerzas muy importantes que desde el poder del Estado deben intentar, o deberían según Ehud Barak, hacer todo lo posible para que el gobierno caiga. Escúchenlo. אני אומר, במדינת ישראל יש איזה 3,000 אנשים, יכול להיות שבלעדינו כאן רק 2,800, אבל 3,000 אנשים שבסוף הם משפיעים על כל דבר, במרכז של כל דבר, מפוזרים. רובנו, אני אומר, אני מניח שאני מכיר 1,500 מהם, ול-1,500 אחרים שאני לא מכיר, אני יכול להגיע דרך חבר משותף, אין מישהו בצד שני שאין לי חבר משותף איתו שיכול לדבר. אז אני מדבר בחודשים האחרונים עם הרבה אנשים, עוד לפני שהתחלתי לכתוב, התחלתי לדבר עם אנשים, אחד אחד, לפעמים ראש מוסד אקדמי, ראש של איזה חברת ענק, ראש של איזה גוף אחר במדינה, לפעמים שניים ביחד. ואני מתאר להם את זה, צריך לקום ולהפוך את השולחנות, לקום בקורסות, להפוך את השולחנות, ליישב עד שהממשלה נופלת. אני בטוח שאם משביתים את המדינה ל3 שבועות, ובטח אם זה בזמן הכנסת ויש מחנה אוהלים ענק מסביב לכנסת, וראשי האופוזיציה משתתפים בזה, ושומרי הסף עושים כל אחד מה שהוא צריך, הממשלה נופלת תוך שבועות בודדים. אבל צריך לעשות את זה, לא לדבר על זה.
אותו הדבר שומרי הסף האחרים, אז ציינתי שמיארה היא מתנהגת מצוין, אבל גם היא יהיה סוף לכוחות שלה, בסופו של דבר יפטרו אותה, ואם לא נקום אז הלך עלינו. אני חושב שצריך להשקיט את המדינה. ההסתדרות, יש בה ועדים גדולים של הליכוד, אבל גם להם יש מה להפסיד, ויש עדיין מנהיגות שיכולה להטיל שם דברים. אבל אנחנו צריכים לפנות לכולם, ראשי האקדמיה, ראשי מערכת החינוך, ראשי תנועות הנוער, העיריות הגדולות, כל הגופים האלה הרבה יותר קל להם להשפיע מאשר לאנשי, וכמובן ראשי המעסיקים וראשי ההייטק, ואני מצטער מאוד שהם עוד לא שם, אבל זה חלק מהחובה שלנו. כל מי שיש לו קשר לאנשים האלה לנסות, לטנטל אותם ולהביא אותם מצב, יהיה מאוחר מדי, כולנו מצטער ביחד לחזור לכם שנות. Nada más por ahora, nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Un abrazo a todos.